en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Continuamos con nuestra serie, versículo por versículo, de este libro maravilloso que narra la historia más obscura de la nación de Israel. En el libro de los Jueces, capítulo 4, leyendo los primeros versículos como una introducción, encontramos estas palabras. Después de la muerte de Ahab, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Esta mañana la conferencia está dedicada a las mujeres guerreras. En esta mañana nosotros vamos a comenzar a introducirnos en este capítulo único, peculiar y singular de toda la Biblia, porque es el único capítulo en toda la Biblia que nos describe a la única líder guerrero, mujer, sexo femenino desde luego, de la nación de Israel. Uno de los temas más controvertidos del siglo XX ha sido el papel que la mujer debe jugar en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Aunque la mayor parte de las sociedades, principalmente en el Medio Oriente y en Europa, la mujer ha sido discriminada de una forma grande y humillantemente, la Biblia, sin embargo, coloca a la mujer en el verdadero plan en el cual Dios la escogió para desempeñar. Las naciones árabes, por ejemplo, Marruecos, en el norte del África, Medio Oriente, Jordania, Siria, Líbano, Egipto, a la mujer se le trata despectivamente. Si no nos vamos más lejos y volvemos nuestros ojos aquí en México y en Sudamérica, a la mujer se le trata despectiva y humillantemente. En México existe el chauvinismo o el machismo que existe en la mayor parte de los países del Medio Oriente, porque nunca jamás se ha enseñado, pues ¿quién les podría enseñar cuál es el papel de la mujer y cuáles son sus derechos como mujer de Dios y cuál es la forma y el trato que los hombres le debemos dar al sexo opuesto? Es increíble que una vez que nosotros hayamos sido cristianos, no podamos comprender estas verdades que dice el apóstol Pedro en su primera carta, que cuando una relación o un hombre trata mal a su mujer, sus oraciones tienen estorbo. ¿Qué cosa dice la Biblia respecto a la igualdad del hombre y la mujer? ¿Y qué cosa dice la Biblia en cuanto a su diversidad de funciones? En 1 Corintios 11:3, el apóstol Pablo escribe que Cristo es la cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer. Entonces Dios ha establecido un orden en la sociedad, un orden en la familia, un orden en la iglesia. La Biblia nunca dice en ninguna parte que el hombre sea superior a la mujer. La Biblia nos muestra, al contrario, en Gálatas 3:28, que no hay hombre ni mujer, judío, ni griego, ni gentil, sino que somos uno en el cuerpo de Jesucristo. Entonces el hombre está aquí en este nivel y la mujer está aquí en el mismo nivel delante de Dios. Vean esto, en el mismo nivel delante de Dios, pero en funciones el hombre es cabeza de ella. Si nosotros le damos la vuelta así,
somos iguales cuando caminamos juntos, pero en el hogar, en la iglesia y en la sociedad, Dios ha diseñado que el hombre funja solo como cabeza, sin que jamás el hombre se aproveche y la ponga debajo de su pie. Jamás el hombre debe permitir tratar o maltratar, golpear, humillar o quitarle a la mujer los derechos que le pertenecen, más cuando es hija de Dios. ¿Qué cosa dice la Biblia en cuanto a la función de la mujer? La Biblia nos muestra entonces que grandes nombres de mujeres han quedado impresas aquí en las páginas santas de la Sagrada Escritura, mujeres como Ruth, Noemí, Esther, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, María Magdalena, las hermanas Marta y María, Priscila, etcétera, mujeres que desempeñaron papeles fortísimos e importantísimos dentro del servicio y el ministerio a Dios. Es más, la Biblia nos muestra que en el momento de la crucifixión de Cristo, las mujeres mostraron más valor que los hombres, porque fueron las únicas que se quedaron al pie de la cruz. Fue una mujer la primera que vio a Jesucristo resucitado. No se les apareció a los hombres primero, fue primero a las mujeres a quien el Cristo resucitado se les apareció. Entonces la Biblia nos muestra que dentro del liderazgo espiritual, la más grande de todas las mujeres en la Biblia, repito, como líder y guerrera de Dios, ha sido Débora, la única mujer nombrada como juez en la nación de Israel. Veamos como introducción en esta mañana algunas características de esta mujer peculiar, singular e inigualable. En primer lugar, vamos a ver algunos antecedentes históricos de donde Dios levantó el nombre de Débora. Los tiempos en los cuales Dios llamó a Débora al ministerio eran tiempos similares a los que estamos viviendo en el siglo XX. Eran épocas obscuras, eran días tenebrosos, inciertos, donde el liderazgo masculino cada día era menor. Mientras vivió el segundo juez de Israel, Ahod, el pueblo permaneció fiel a Jehová. En cuanto murió Ahod, regresaron masivamente a la idolatría. Dice el versículo 1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. La rebelión de la nación de Israel en este punto inició el tercer ciclo de apostasía de la nación, y el mismo Dios que los había librado 200 años antes de la opresión de Egipto, ahora los entregaba una vez más en las manos de los cananitas. La ciudad de Azor, que se encuentra registrada en este capítulo, había sido conquistada por Josué 150 años antes. Lo encuentran ustedes en el capítulo 11 del libro de Josué. Esta ciudad fue quemada, pero los cananitas la reconstruyeron y volvieron a levantarla como una ciudad estratégica militarmente en la tierra de Canaán. El rey Javín era ahora el rey de los cananeos, y este rey tenía un general llamado Sísara, que controlaba a todas las naciones de alrededor, además de que este rey era el único que tenía 900 carros o carrozas con material de acero. Ya habían descubierto el acero, ya estaban comenzando a construir las ruedas de acero con picos, y eran inexpugnables las guerras de aquellos que usaban las carrozas herradas. Israel en este momento llevaba 20 años de opresión cruel bajo este rey y este general que había usado la ciudad de Aroset Goim. La palabra Goim en el hebreo es gentiles. Había sembrado la crueldad y el terror en todas las naciones cananitas, que estaba localizada a 15 kilómetros exactamente del valle del Meguido. Israel, bajo esta opresión de 20 años,
los hombres se escondieron en las cuevas y comenzaron a avergonzarse y a levantarse y a formar grupos de resistencia. Clamaron a Jehová y Dios les responde de una forma absolutamente inaudita, milagrosa, pues era una situación imposible de solucionar. Vean ustedes el panorama. El rey Javín, el general Sísara, 900 carros cerrados y más de 10,000 hombres armados hasta los dientes, con su pie sobre la nación de Israel, que no tenían, escuchen, no tenían una lanza, no tenían arcos, no tenían flechas, y además de todas estas cosas, carecían de valor. Estaban totalmente bajo la bota del enemigo, aplastados, humillados, avergonzados, en oprobio. Y en su desesperación clamaron: oh Señor, nos arrepentimos de todo nuestro corazón. Oh Señor, libéranos y vuélvenos a dar un nombre. La forma como Dios contestó fue, repito, de una forma milagrosa, pues nunca nadie se hubiera imaginado que Dios ahora iba a levantar una mujer. Esta mujer Dios la iba a colocar hasta arriba de todos los hombres. Iba a avergonzar al sexo masculino. Le iba a dar sabiduría. La iba a ungir. La iba a adiestrar. La iba a preparar y sería en este tercer ciclo de apostasía una mujer, la juez y la liberadora de la nación de Israel, para la vergüenza de la propia nación. En segundo lugar, vemos que Débora era líder. Dice el versículo del 4 al 9. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella en juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres y de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Vemos nosotros, pues, que Dios escoge a una mujer para restaurar en esta época a Israel. Débora es la única mujer, repito, llamada para ocupar temporalmente el liderazgo de la nación de Israel. ¿Cuáles eran las características de esta mujer? Número 1, era profetisa. Dice la Biblia aquí en el versículo 4, Débora profetiza. Un profeta, el femenino, el profeta es profetisa. Era la persona que recibía revelaciones de Dios, recibía palabra de Dios para entregarla al pueblo y no necesariamente para anunciarles el futuro. Desgraciadamente, cuando oímos la palabra profeta, creemos que siempre se relaciona con proclamaciones u oráculos hacia el futuro, pero esta no es la traducción de la palabra hebrea. La palabra hebrea nos dice que eran mensajeros simplemente de Jehová que le entregaban al pueblo su voluntad y su palabra. Esto lo podemos apreciar más claramente en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, donde se define claramente el ministerio de un profeta. Y dice segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 15 al 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros. Vean que al profeta también se le denomina como mensajero. Un profeta es sinónimo de un mensajero. Envió a sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación.
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Vemos pues en este pasaje que profeta y mensajero son palabras sinónimas y términos intercambiables. La Biblia menciona que además de Débora, Dios levantó otras mujeres profetizas también, o sea, mujeres profetas. Miriam, la hermana de Moisés, Éxodo 15:20, era profetisa. Hulda, en tiempos del rey Osías, en Segunda de Reyes, capítulo 22. Ana, una viuda de casi 95 años, que hablaba del niño Jesús a la entrada del templo. Lucas 2, del 36 al 38. Y además, las 4 hijas de Felipe, en Hechos, capítulo 21, versículos del 8 al 9. Así pues, la Biblia menciona el oficio y la función y el ministerio de una profetisa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Débora también era ama de casa. Dice el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Es interesante que la Biblia no dice ni llama Lapidot esposo de Débora, sino que la Biblia dice Débora, esposa de Lapidot, poniéndonos claramente y sentando la base de que Débora estaba sujeta a su esposa y explicándonos la Biblia de una forma inequívoca que la mujer tiene que tener un puesto y ministerio en su hogar como prioridad. Y también puede la mujer, si es llamada por Dios, ejercer un ministerio en el servicio en la iglesia. Así pues, no hay ninguna contradicción entre ser ama de casa y tener un ministerio. Pero sí existe contradicción cuando primero es el ministerio y después es el ama de casa. La Biblia dice que primero era esposa de Lapidot, mujer de su hogar, y después Débora, en la situación en la que se encontraba como ama de casa y madre de familia, fue llamada para ejercer el ministerio de juez de Israel. Vemos pues que cuando Dios llama a las mujeres al ministerio, primero Dios las observa si en las cosas elementales están funcionando como su prioridad. Dios nunca va a llamar al ministerio, al servicio de la iglesia a una mujer si esta mujer antes no ha cumplido en su hogar. Así pues, si tú quieres algún día formar parte de las filas de Dios, hay una prioridad. Así como Dios llamó a los apóstoles cuando se encontraban en Cancún tomando sol, ¿así los llamó? ¿Los tomó descansando? ¿Los tomó de vagos? No. Dios nunca llama a un obrero varón, tampoco cuando este muchacho es un flojo. Cuando es un irresponsable, cuando no lleva dinero a su casa, eso sí quieren ser misioneros, y quieren irse para allá, y quieren irse para acá, y no entienden que Dios primero nos prepara a todos como hijos, como padres y como esposas. Y después ya Dios te llama al ministerio. Así que yo estoy seguro que Dios está preparando a muchas mujeres en esta iglesia y en otras iglesias, y estas mujeres, su preparación básica y prioritaria ha comenzado en su propio hogar. El que es fiel en lo mucho también podrá seguir siendo fiel. Pero la que es infiel en el hogar, la que no sirve a su esposo, la que es mala madre, nunca podrá ocupar jamás una posición de liderazgo ni de ministerio en la iglesia. Vemos en tercer lugar que aun cuando Débora tenía un lugar prominente dentro de la sociedad, repito, también tenía su lugar apropiado dentro de su hogar. Y en tercer lugar, Débora tenía el ministerio de juez. Dice el versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Solo otra persona en la Biblia fue al mismo tiempo juez y profeta como Débora, Samuel.
Nada más han sido las dos personas en la Biblia que al mismo tiempo han sido profeta y juez. Como juez, Débora era la cabeza política y judicial de la nación de Israel. Repito, ella era la cabeza política y judicial de la nación de Israel. ¿En dónde estaba el tribunal de justicia de Débora y las oficinas de Débora? Debajo de unas palmeras, en las montañas de Efraín, 12 kilómetros al norte de Jerusalén. Es interesante, si ustedes van al Museo del Vaticano en Roma o a Inglaterra y en Francia, tienen monedas acuñadas de los tiempos del Imperio Romano, y en un lado de estas monedas se encuentra una mujer cautiva llorando debajo de una palmera. Y este significado se encuentra en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Esta representa para la nación, pero Débora no se quedó simplemente sentada ni autocompadeciéndose. ¡Ay, pobre de mí! ¡Pobres de nosotros! ¿Qué vamos a hacer? Nadie me quiere, todos me echan fuera, ya todos me corrieron, no hay ministerio. Débora no se quedó sentada, Débora se levantó y tomó acción y dijo: el Señor está con nosotros, nuestra es la victoria. Ella era líder. Esto nos muestra siempre que cuando Dios no encuentra los instrumentos que deben estar al frente, o sea, los varones, Dios acabará levantando mujeres que pongan el ejemplo a muchos hombres de lo que es un líder espiritual. Débora sabía en su debilidad femenina que necesitaría ayuda. Y en el versículo del 6 al 7 le encontramos pidiéndole ayuda a un hombre llamado Barak. Y dice la Biblia, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres, etcétera, etcétera? Nosotros vemos que antes de que Dios levantara a Débora, Dios ya había hablado a los hombres. Y le había dicho a Baraxito: ven para acá, junta un ejército, estoy contigo. Y este hombre fue pusilánime, fue de doble ánimo, tenía temor, era un hombre tímido, era un Acab, era un hombre débil, era un hombre cobarde. ¿Y qué hizo Dios? No te necesito. En la obra de Dios nadie es indispensable. El Espíritu Santo pasa en cada generación, pasa por las casas, pasa por las iglesias, y los que no están listos, Dios los desecha en su época. Dios no necesita a nadie. Él puede hacer que las piedras se levanten y clamen y tomen acción si nosotros no reaccionamos. Vemos pues el juicio tan grande de Dios en la época que estamos viviendo. ¿Por qué hay ahorita en esta época mujeres pastoras? ¿Por qué hay iglesias donde son mujeres las líderes? ¿Por qué hay mujeres evangelistas en Estados Unidos, en Europa, en México, en Centroamérica y en Sudamérica? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente bíblicamente. No es la voluntad de Dios que la mujer sea la cabeza de la iglesia. No es la voluntad de Dios. Así lo dice claramente la Biblia. El hombre es cabeza de la mujer. En la iglesia, en el hogar y en la sociedad. No es la voluntad de Dios que sea la mujer la que lleve las buenas nuevas. Pero cuando Dios comienza a llamar a hombres y los hombres fracasan y no hay liderazgo en la iglesia, y todas las mujeres son diaconisas, y las mujeres dirigen el servicio, las mujeres levantan la ofrenda, las mujeres predican, es porque no había hombres, varones, en toda la extensión de la palabra, para la vergüenza de muchos, se los digo. Dios ha permitido, que es otra cosa, que haya mujeres pastoras como un juicio al sexo masculino.
Y cuando en muchas iglesias, gracias a Dios por estas mujeres que Dios ha levantado, pero estas mujeres deben entender que ese lugar le corresponde a un varón y que están ahí por la gracia de Dios como un juicio y por la falta de liderazgo masculino. Por eso Dios desechó a Barak, que era el único militar en la época de Israel en que nos encontramos, y entonces Barak no respondió, y cuando Dios levanta a Débora le habla a Barak y le dice, ¿te acuerdas que Dios te dijo que levantaras, etcétera, techo? Ahora pues vas a ir bajo mis manos. Ahora de todas maneras vas a servir a Dios, pero de una forma humillante. Ahora la gloria de las batallas y la gloria de las victorias no será para ti, le dice Débora, ahora esa gloria le pertenecerá a una mujer. Esta mujer, llamada Débora, comienza a exhortarle a Barak y le recuerda la promesa de Dios en el versículo 7, en el capítulo 3. Capítulo 3 de Jueces, versículo 7, la Biblia dice, hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y se olvidaron a Jehová y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y en el capítulo 4, versículo 7, le dice Débora a Barak, recordándole la promesa de Dios, yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Dios le había dicho a Barak, ve tú, la victoria es tuya, yo derrotaré a Sísara en tu lugar, yo soy más fuerte que todos los ejércitos del mundo. Y Barak no creyó a Dios. Y Dios le dijo, hazte a un lado, y levantó a una mujer para vergüenza suya y de su propio ministerio. Estamos en una época en la que nos encontramos en 1994, hermanos en Jesucristo, escuchen muy bien. Es la época más importante de toda la historia de la iglesia cristiana. Nosotros somos la primer generación que vamos a ver delante de nuestros ojos hundirse al mundo. Vamos a ser testigos de los juicios de Dios en este mundo. Vamos a contemplar con nuestros ojos cómo va a caer Estados Unidos, cayó el nazismo de Hitler, cayó el fascismo de Mussolini en Italia, cayó el comunismo de Khrushchev y el comunismo de Stalin y el comunismo de Lenin, y ahora Dios continúa humillando a los poderosos, a los sistemas ateos y a los sistemas existenciales, y delante de nosotros estamos viendo cómo Dios comienza a levantar a Jesucristo, comienza a levantar la Biblia y comienza a juzgar a las naciones. Somos la generación única en la historia que veremos enfrente de nuestros ojos al mundo hundirse en la inmoralidad, en el juicio de Dios, en el caos, en la incertidumbre y en la confusión total. Nosotros en esta época que vivimos necesitamos vivir alertas, velando, orando, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ya nadie busque gloria para su propio ministerio. Ya no trates de ser famoso. Ya no trates de ser popular. Ya no trates que te reconozcan. No estés buscando para ti nada de este mundo. Ahora pon tus ojos en Cristo. Si no te usa, dile, quiero ser un siervo. Quiero ser el último de tus siervos. Pero úsame, Señor. Úsame en esta época de avivamiento y restauración de tu iglesia. Es la época más peligrosa donde Dios busca siervos. Que ya no busquen grandezas para ellos. Que ya no tratemos nosotros de exaltar ningún ministerio. Que no querramos nuestros rostros en los periódicos, ni digamos esto ni aquello, sino que nos escondamos detrás de la cruz y que dejemos que Dios nos siga dirigiendo humilde y mansamente al camino de toda la verdad de la palabra de Dios. Pero todas las personas en esta época que no vivan en oración y que no vivan sensibles a la voz del Espíritu Santo, perderán la oportunidad de toda su vida. Dios está pasando por las iglesias, todas las iglesias que están rechazando liberación, están rechazando los dones del Espíritu Santo, se van a quedar en el desierto. No soy profeta, pero lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. Se van a quedar en su legalismo, se van a quedar en su orgullo, se van a quedar en su fariseísmo, en su soberbia teológica. Ahí se van a quedar. ¿Por qué? Porque no quisieron ensanchar sus tiendas, no entendieron que hay
1001 cosas del Espíritu Santo para nosotros, que todo nos pertenece y todo es a través del quebrantamiento y de la fe en la palabra de Dios. Y esta es la época en la que vamos a ver nosotros, como jamás en la historia, señales, milagros y prodigios del Espíritu Santo. Para aquellos que creen y están diciéndole, heme aquí, Señor, envíame a mí. La respuesta de Barak en el versículo 8 fue muy indecisa. Y aquí analizamos psicológicamente su personalidad. En el versículo 8 le dice Barak, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, tengo miedo. Vean ustedes, detrás de esta respuesta, el temor, la timidez, la falta de confianza en las promesas de Dios y la falta de carácter, porque era una caf. De Dios y la falta de carácter, porque era una caf, este hombre llamado Barak. Y lo más sorprendente en esta mañana es que vamos a ver a través de cubrir este capítulo que así lo usó Dios. Con su timidez y su temor, Dios le dijo, Barak, yo te quería como cabeza, no por cola, yo te quería poner arriba, no debajo. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, grande, grande la misericordia, es Jehová de los ejércitos. Lento, lento para castigarnos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Siempre la paciencia de Dios conmueve mi corazón. La misericordia de Dios nos debe inclinar cada día a buscarle con más ganas, con más ánimo, sabiendo que de todos nosotros ha tenido mucha, tal vez demasiada paciencia. Se ha esperado y se sigue esperando de muchos de ustedes hasta que ustedes puedan reaccionar. Barak, a través de la guerra en contra de los cananitas, comenzó a reaccionar y finalmente vemos la restauración también de un hombre que no merecía nada, pero que por la gracia y la misericordia de Dios en el campo de batalla lo recompensó. Y finalmente vemos aquí, antes de entrar a nuestro estudio, que Débora le dice sus verdades a Barak y le exhorta a portarse como un hombre. En versículo 9, ella dijo, iré contigo, chillón, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Esta profecía que Débora le hace a Barak, no se refería a Débora. Cuando Débora le profetiza y le dice, en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, no se refería a ella, sino a otra mujer que es increíblemente valerosa y que aparece en este capítulo llamada Jael. Veamos en el capítulo 5 de Jueces, versículos 24 al 31, que esta profecía se refería a Jael, o sea, una mujer sería la que iba a matar al capitán del ejército del rey Saín, rey de los cananeos. Y dice Jueces 5, del 24 en adelante, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Ber, Ceneo. Sobre las mujeres benditas seas en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara y dio su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Vemos pues que Jael es la mujer que va a encargarse o será el verdugo judicial del brazo de Dios. Regresamos a Jueces 4 e introduzcámonos en la campaña militar en contra del rey de los cananeos. Del versículo 10 al 16,
Nosotros encontramos que ya está Débora. A su lado, ella está como la generala de las generalas. A su lado está Chispirito, Barak, y junto a Barak un ejército de 10,000 hombres, y esta mujer, la única comandante en jefe de un ejército de 10,000 hombres. Repito, Débora era la mera generala. ¿Cuándo se enteró Sísara, el capitán del ejército del rey Jabín, que se había organizado un ejército de pordioseros, de limosneros, que no tenían flechas ni lanzas para poder aventárselas cuando pasaran ellos en sus carrozas? Sísara organizó al ejército del rey Jabín y juntó a los 900 carros herrados para que pudiera el ejército israelí ser atemorizado. Imaginémonos la escena por unos momentos. Aquí en este lado tenemos en un campo a 900, no sé cuántos vieron la película de Ben-Hur. Es una película que hizo el general Wallace, un inglés que se convirtió al cristianismo. Él era ateo y cuando se convirtió al cristianismo escribió la novela de Ben-Hur, la cual fue llevada a las pantallas cinematográficas y narra la historia de una familia judía bajo la persecución del Imperio Romano. Pero en esta película de Ben-Hur encontramos la carrera más espectacular que se ha filmado en toda la historia del cine. Casi 10 carrozas alineadas, tardaron casi 3 años entrenando a esos caballos todos los días para que pudieran ahí en el circo romano que fue simbolizado en la película, correr juntos alrededor y poder traer a los mejores caballos del mundo para esa carrera en la película de Ben-Hur. Imaginémonos a 900 carrozas de esas. No podríamos ahorita llenar 10 lugares como estos, donde caben 5 o 6 mil personas. 900 carrozas con caballos preciosos, las personas que están arriba con escudos de acero, con lanzas de acero, y los otros, ahí todos, ni siquiera zapatos Canadá traían. No traían ni cinturones, no traían más que palos vulgares y tal vez 2 o 3 cuchillos hechos y construidos de obsidiana. Aquí vemos un ejército espectacular, grandísimo, y aquí a los hijos de Israel. ¿Qué cosa debieron haber hecho los hijos de Israel cuando vieron al ejército del capitán Sísara, imponente, deslumbrante, sus carrozas lujosas e imponentes con sus armaduras? Era exactamente la misma forma como operó Goliat contra David. Cuando Goliat se paró y desafió al ejército del rey Saúl, era un hombre de casi 3 metros de estatura, la cabeza cubierta con un casco de acero, malla de acero aquí, malla de acero aquí, malla de acero aquí, aquí una lanza inmensa, una espada, un escudo, unas botas. En otras palabras, desde la perspectiva humana, inexpugnable, impenetrable. Lo mismo que la ciudad de Jericó en Josué 6. Inexpugnable, imponente, grandísima. ¿Cómo podremos penetrar? Nunca lo podremos hacer. Siempre la Biblia nos presenta estos dos contrastes, entre lo que se ve y entre lo que se ve débil y menospreciado. Veamos en Deuteronomio capítulo 20, la ley de la guerra a la nación de Israel. Hermanos en Jesucristo, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en su carácter y en su forma de defendernos y de cuidarnos, de protegernos, de ampararnos, de librarnos y de restaurarnos. Y desde el Antiguo Testamento Dios le da una ley a la nación de Israel que se llama la ley de la guerra. Y esta ley deberían imprimirla en su mente y en su corazón y grabarla aquí adentro para que cuando salieran a pelear recordaran esta ley.
Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vienes a caballos y qué, y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla con vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. No es con espada ni es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Nunca veamos, dice 2 Corintios 4, lo que se ve. No veamos el desempleo, no veamos a los enemigos, no veamos la situación, no veamos a los meteoros estrellándose contra Júpiter, no veamos los temblores, no veamos las perturbaciones cósmicas, no veamos la gente que nos quiere agredir, no veamos las conspiraciones, no veamos las traiciones, veámoslo a Él. Y caminaremos sobre las aguas, y nos sostendremos, y avanzaremos, y ganaremos, porque hay victoria para el Hijo de Dios. No se desaliente, no desmaye. Nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Nadie. Porque yo, Jehová, estoy contigo. Amparando y librando y salvando, Jehová de los ejércitos. No se dormirá el que te guarda, el que guarda a Israel. No resbalará tu pie jamás, ni él tampoco te entregará a resbaladero. Te levantará, te sostendrá, nos protegerá. Él lo ha prometido. Y escúchenme, cada día nosotros somos testigos de su poder. No veas a Goliat, no veas a la montaña, no veas a los problemas. Si ves los problemas, si ves a Goliat y lo grandote y su lanza y su casco, vas a desanimarte. Te vas a desalentar y te vas a convertir y te van a llamar el Barak de Tlalnepantla. La Biblia nos muestra en el Salmo 33 el mismo principio que, repito, corre por todas las páginas de la Biblia. Dice el Salmo 33, versículo 16 y 17. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. En Proverbios, capítulo 21, versículos del 30 al 31, dice Salomón: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Alguien se prepara para estar contra ti mañana, no te preocupes. ¿Te han notificado en tu compañía que te van a correr? No te preocupes, deja que los trámites sigan haciéndolos los hombres. ¿Alguien te ha amenazado de muerte? No te preocupes, Dios lo está viendo. ¿Alguien prepara una venganza en contra de ti? No te preocupes, echando nuestra ansiedad sobre Él, derramando delante de Él nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras frustraciones, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es la última palabra, no se te olvide. ¿Tienes una demanda en tu contra? No te preocupes, Él tiene la última palabra. Él es el que decide, Él es el que está sentado en su trono, Él es el Rey de Reyes, soberano de los reyes de la tierra, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y nos dice en esta mañana: no tengan miedo, no los dejaré, no los desampararé. Dios, pues, interviene de una forma milagrosa. Regresamos a Jueces 4, en la guerra contra Sísara, capitán del rey de los cananeos, y el ejército aparentemente débil, flaco y desnutrido de la nación de Israel. Y dice el versículo 15: Jehová quebrantó a Sísara,
a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. No nos dice otra cosa la Biblia, pero es interesante la palabra que se usa en el hebreo quebrantar, porque la misma palabra hebrea se usa en Éxodo 14:24 y ahí se tradujo trastornó, para describir el estado del ejército egipcio en el Mar Rojo. Y en Josué 10:10 se usa la palabra hirió para explicar la derrota de la confederación de los reyes del sur que habían atacado a la ciudad de Gabaón. Quebrantó, trastornó, hirió. ¿Qué significa esta palabra? ¿De qué forma Dios pudo deshacer el ejército de Sísara? Nos lo explica más tarde en el capítulo 5 de Jueces, versículo 4 y versículo 21. Y vean ustedes en el canto de Débora, que vamos a estudiar la semana que entra, de qué forma Dios explica cómo quebrantó o en qué consistió este trastorno al ejército del rey cananeo. Dice Jueces 5, versículo 4, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Versículo 21, los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón, marcha, oh alma mía, con poder. Dios envió una tormenta tremenda en el momento en que iba a comenzar la guerra, que arrasó totalmente al ejército de Sísara, de tal manera que cuando avanzó el ejército de Israel, el ejército del rey cananeo estaba totalmente derrotado. Vemos pues que después de esta batalla, Sísara queda con vida, se escapa, aquí están todos los muertos, y él comienza a caminar en dirección contraria a el área del campo de batalla. Del versículo 17 al 23 nos narra la siguiente historia. Sísara se escapa del campo de batalla, huye del campo de batalla y llega a la tienda de un hombre llamado Heber, Ceneo, el cual pertenecía a un grupo nómada que tenía relaciones amistosas con el rey Jabín, el rey de Azor, rey cananeo. Heber tenía una esposa llamada Jael. Esta mujer estaba casada con un hombre incrédulo. Era una persona de veras muy cruel. Este hombre, el esposo de Jael, tenía relaciones amistosas con los cananeos. Sin embargo, la mujer, esposa de Heber, llamada Jael, resalta en las páginas de las Escrituras como una mujer que, a pesar de estar casada con un hombre incrédulo, manifiesta el acto de valor y valentía más grande en las páginas del Antiguo Testamento después de Débora. Jael sale a la puerta de su tienda de campaña. Antiguamente las mujeres eran las que colocaban las estacas en las tiendas de campaña, repito, porque los hombres les decían, sírveme los frijoles, mis huevos fritos, mi chorizo, mis chilaquiles. Igual a muchos de ustedes, desgraciadamente. Y esta mujer, acostumbrada a poner y a quitar la tienda de campaña, usaba unos mazos para enterrar las estacas. Entonces llega Jabín y ella, por el uniforme militar que él portaba, le reconoce como un cananeo. Y entonces le dice, pasa Jabincito chulo, encantador, precioso, celestial. Siéntate aquí en la sala de mi casa, ahorita te pongo un video, te traigo tu agüita de limón, ponte a gusto. Ella manifiesta una hospitalidad que no era común en el Medio Oriente. O sea, rebasa la hospitalidad porque tenía un plan. Este hombre Sísara se sienta, muchas gracias señora, y se pone a roncar. Ella va, saca una de las estacas con la que estaban clavadas las tiendas, y cuando él estaba acostado, se la clava en la sien, lo atraviesa y la estaca queda clavada en el suelo con la cabeza de Sísara en medio. ¿Que esto salió en el alarma? No, está en las páginas de la palabra de Dios.
¿Hubiera otro método sido mejor o más aceptable para matar a Sísara? ¿Más decente? Podrían algunos enemigos de la Biblia preguntar. La respuesta es no en tiempos de guerra, porque en Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16, Dios había dado una orden. Deuteronomio 20:16. De las ciudades, de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. En la clase pasada observamos la pena de muerte en la vida del rey Eglón, cuando Dios le daba facultades a una persona de poder bajo estado de guerra, como individuos o como Estado o gobierno civil, llevar a cabo la pena capital, porque venía directamente de Dios la orden. Nosotros encontramos otra vez en este capítulo a los tres instrumentos que Dios usó para lograr sus propósitos. Débora, en primer lugar, una mujer consagrada, una mujer de hogar, una mujer guerrera, valiente, leal a su esposo y a su familia, organizada de tal manera que podía cumplir con su esposo, podía cumplir con sus hijos y podía cumplir también con el ministerio que Dios le había asignado. En segundo lugar, a Barak, un hombre tímido al principio, de doble ánimo, temeroso, pero que fue creciendo poco a poco en su fe y en su valor, animado por una mujer. Y finalmente tenemos a Jael, una mujer sencilla, vivía en el desierto, en una tienda de campaña, leal a su marido, aunque él era incrédulo y en contra de Dios, y fue usada por Dios. Ella fue el verdugo de Dios para destruir y quitar la vida al capitán del ejército del rey enemigo, cumpliendo la profecía de la profetisa Débora que le había dado a Barak. Hermanos en Cristo, Dios usa al fuerte y al débil, al prominente y al desconocido, al temeroso y al valiente, a todos los que creen que separados de Él nada podemos hacer. Esta historia es la historia de una mujer valiente. ¿Cuántas mujeres existen como Débora actualmente que serán usadas grandemente por Dios en esta época tan oscura y tan incierta en que estamos viviendo? La respuesta es, Dios comenzará a buscar a mujeres leales y fieles en su casa, a su esposo y a sus hijos. Y cuando Dios vea estas cualidades en tu vida, prepárate, porque Dios está llamando a mujeres guerreras de acción. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra y por tus enseñanzas. Te damos gracias por mostrarnos lo que tú haces y lo que tú no quieres hacer, pero que muchas veces te ves obligado a hacerlo por la debilidad, la falta de valor y por el cansancio y el temor de muchos varones que tú has llamado desde hace mucho tiempo. Señor, en esta mañana hay muchos hombres que tú les has llamado desde hace mucho tiempo a servirte, no en el ministerio, sino en su propio hogar. Tú les has llamado, Señor, a portarse valientemente, y muchos de ellos no han hecho caso de tu llamado. Y por eso te has volteado a muchas mujeres y has levantado a mujeres que son las que guían su hogar en oración, son las que llevan las riendas del hogar con la Biblia, son las que le leen la Biblia a los hijos, porque los maridos han abandonado el liderazgo que le corresponde de parte de Dios. Hay muchos maridos que se han portado cobardemente, soltando las riendas del hogar a sus esposas, cuando son ustedes, dice el Señor, los encargados y responsables de ser líderes espirituales de su casa. Acuérdense de Barak. Este hombre fracasó, pero Dios, grande la misericordia, le restauró, le perdonó
Y una mujer llamada Débora le levantó y le fortaleció para que fuera el capitán del ejército del reino de Dios. Este reino que en este mundo peleó físicamente en el Antiguo Testamento, ahora pelea espiritualmente. Y ahora Dios quiere que tú, hermano en Jesucristo, varón que me escuchas, te portes varonilmente, te portes como un hombre en toda la extensión de la palabra. No es de los hombres los pleitos, no es de los hombres el emborracharse, no es de los hombres ser parranderos y jugadores, es de hombres ser líder de su hogar. Dios te manda en esta mañana que te portes varonilmente, que te arrepientas y que recuerdes que Él está contigo, que Él te puede ungir, te puede perdonar y te puede dar sabiduría para que seas lo que Él quiere que seas, el capitán de tu casa. Y a ustedes, mujeres, que han tomado las riendas por causa del abandono del liderazgo espiritual de los hombres, benditas sean, porque sus hijos están a salvo. Benditas sean, porque sus hijos tienen esperanza. Benditas sean, porque si se mantienen firmes, no importa contra qué tormenta golpeando contra ustedes, recuerda, ya viene el amanecer, ya va a salir el sol, verás el fruto de tus lágrimas, de las injusticias de tu esposo, verás el fruto de tu trabajo, porque Jehová tu Dios sostiene tu mano derecha. Y Él se acuerda de tus aflicciones, se acuerda lo mucho que has sufrido, se acuerda lo que has desesperado, y te dice en esta mañana, esfuérzate y sé valiente, yo estoy contigo. Oh Señor, en esta mañana, restaura los hogares, restaura a los varones, fortalece a nuestras mujeres, para que seamos un pueblo listo y dispuesto para pelear la última batalla en contra del enemigo. Para la gloria, Señor, para la gloria no de nosotros ni de nuestra iglesia, para la gloria de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes delante de ti. A Jesucristo, a Él sea siempre toda la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya.